Nuestro tema de nuestra clase del día de hoy, 13 de febrero, tiene que ver todavía con las operaciones entre polinomios. La semana anterior trabajábamos con lo que era la suma de polinomios. Era una operación que, dados dos o más polinomios, las podíamos combinar en uno solo. Para el caso de las operaciones, siempre continuando al respecto, hoy vamos a hablar de lo que es la resta, ¿sí? En primera instancia vamos a decir que la resta es una operación importante donde identificar el minuendo y el sustraendo, posteriormente realizar la reducción de los términos semejantes. En esta operación es importante identificar el minuendo y sustraendo para posteriormente realizar la reducción de términos semejantes. Bueno, entonces primeramente recuérdense las partes de la resta, ¿sí? Bien, si yo voy a sumar voy a restar dos números, por ejemplo, de una X, yo voy a restar una Y, recuérdense que ahora estamos manejando letras que definitivamente hacen que esto sea algo general, ¿verdad? Bien, supónganse entonces que yo voy a restar X menos Y, ¿sí? O primeramente también, cuando trabajaban esto, ¿verdad? 4 menos 2, por ejemplo, ustedes restaban, ¿sí? O sea, de esta parte, ahora migremos acá, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, ¿va? Consideremos entonces esta parte que es esencial, ¿sí? Por ejemplo, de 4 usted resta 2. Las partes de la resta es lo siguiente. Usted ya sabe que aquí 4 menos 2 pues es 2, ¿verdad? Pero a lo que vamos es específicamente mencionar las partes de la resta. ¿Quién es el minuendo? Es regularmente la cantidad que anoto primero, ¿verdad? El minuendo es la cantidad a que le voy a quitar, ¿verdad? Ese sería entonces el minuendo. Ahora bien, el sustraendo es esa cantidad que precisamente voy a quitar, ¿sí? Sería entonces el sustraendo. Ahí lo tenemos, miren, sustraendo. Ahora bien, para el caso entonces de 2, ¿qué vendría siendo entonces la diferencia? ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahí están las partes de la resta, ¿sí? Y como lo hemos reiterado acá, de la parte aritmética, migremos a la parte algebraica, ¿sí? Ustedes ven acá entonces X menos Y y eso me va a reproducir otra magnitud Z. Prácticamente aquí es lo mismo. El minuendo es esa cantidad a que le voy a quitar. El sustraendo es la cantidad que voy a quitar. Y la diferencia pues es el resultado de haber ejecutado precisamente la resta. ¿Sí? Bueno, una vez entonces conocidas las partes de la resta, vamos de una vez con unos ejemplos. Muy bien. Para el caso de los ejemplos entonces me van a decir lo siguiente. Hallé la resta de... Al igual que la semana anterior, vamos a empezar con unos ejemplos donde todavía no tengan precisamente signos o variables con algunos exponentes superiores. Entonces, para este caso, yo voy a restar lo siguiente, a 3 veces b, ¿sí? Ahí está, a 3 veces b. Yo le voy a restar 2 veces el valor de a y le voy a sumar 4 veces el valor de c. Miren, es la primera resta que voy a utilizar aquí. ¿Sí? Bueno, en el siguiente aspecto, lo que voy a manejar precisamente es otro valor importante, ¿sí? Perdón, me están pidiendo, ¿sí? Por eso es el ejercicio va a aparecer así, D, y aparece el polinomio, ¿sí? Restar, ¿sí? Y a continuación va a aparecer otro término así, miren, aparecería esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vamos a colocar 6 veces el valor de B, 8 veces el valor de C, ¿sí? Y 7 veces el valor de A. Miren, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo se procede? Aquí es algo elemental. Miren, aquí básicamente usted lo que tiene que hacer primero es identificar quién es el minuendo y quién es el sustraendo. Es lo primero que tiene que hacer. ¿Quién es el minuendo y quién es el sustraendo? Y usted regularmente va a leer de izquierda a derecha. El primer polinomio que encuentre vendría siendo entonces el minuendo. El segundo polinomio que encuentra vendría siendo el sustraendo, ¿sí? Sustraendo. A continuación, escríbalas de acuerdo a la posición de la resta, ¿sí? Pero en este caso, tanto el minuendo como el sustraendo las va a ordenar.
Si usted se da cuenta, aquí las variables, o sea, las letras no tienen todavía exponentes. Significa entonces que va a seguir el orden del alfabeto, ¿sí? En este caso, entonces, ordenemos primero el minuendo, ¿sí? En este caso, primero iría 2 veces A, ¿verdad? Miren, 2 veces A negativo, porque es el primer elemento del alfabeto. Seguido colocaría más 3 veces el valor de B, ¿sí? Más 3 veces el valor de B, así seguido, ¿verdad? Así continuado, miren. Y por último, voy a sumarle 4 veces el valor de C. ¿Qué fue lo que hice aquí? Aquí lo que hice, estamos ordenando. Del minuendo vamos a ordenar el sustraendo, ¿sí? Ahora bien, debajo del minuendo voy a colocar el sustraendo y también la voy a ordenar, ¿sí? ¿Quién iría primero? 7A. Como 7A es positivo, entonces no es necesario escribir el signo. ¿Ven? Nos quedaría de esta forma. Miren, y me va quedando en columna los términos semejantes. Siguiente paso, 6B. ¿Sí? Aquí está. Vamos a anotar aquí 6B. Más 6B. ¿Sí? Miren, me está quedando en columna los términos semejantes. Y por último, menos 8 veces el valor de C. Miren, menos 8 veces el valor de C. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Y qué hemos conseguido? Que me hayan quedado en columna los términos que son semejantes. A continuación voy a restar. Miren. A continuación voy a restar. Y como voy a restar, entonces viene la siguiente operación. Técnicamente, en realidad, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente, ¿sí? Al sustraendo, ¿sí? O sea, 7 veces A más 6 veces B menos 8 veces C, le vamos a cambiar de signos a todo el polinomio, ¿sí? En realidad eso es lo que sucede en la resta, ¿sí? Porque ¿qué pasa? ¿Sí? A 7 le resta 2 en realidad. En realidad es esto, miren, 7 más menos 2, o sea, cambiarle de signo a esa magnitud. En realidad la resta se escribe así, ¿sí? En realidad. Significa entonces que aquí lo que voy a hacer es cambiarle de signos precisamente al sustraendo. Debajo del minuendo he colocado el sustraendo. Bueno, cambiemos de signos entonces. Migraríamos a lo siguiente. Voy a volver a escribir el ejercicio, solo que ya con signo cambiado, ¿sí? Miren, aquí 7A es positivo. Entonces, si yo le cambio de signo menos por más, se convierte en menos. Entonces aquí me quedaría menos. Ahí está, miren. Cambio de signo. Siguiente valor, 6 veces el valor de B. Ahí la cantidad es positiva, entonces menos por más es menos. Significa entonces que 6B quedará negativo. Y por último, menos por menos es a más, ¿sí? El signo de 8C es negativo, menos por menos es a más. Significa entonces que 8C cambia de negativo a positivo. Y aquí les voy a subrayar, miren, hasta les estoy marcando cuál es lo que cambió de la operación. Ahí está, miren, se cambió de signo. Ese es el significado de poder trabajar la resta, ¿sí? Siguiente caso, ahora lo que voy a hacer es simplemente reducir los términos que son semejantes. Y reducción de términos semejantes es lo que hemos trabajado desde un inicio. Muy bien. Vamos a simplificar, solamente voy a aplicar las operaciones con los términos, ¿sí? Y voy escribiendo pues las cantidades que son comunes, ¿muy bien? Para la columna entonces de las A, miren, columna de las A, ¿sí? Me están pidiendo que a menos 2 yo le reste 7, ¿sí? Así me quedaría, miren, en términos siempre de A, ahí está, miren, en términos de A, porque el factor común ahí es A. Bien, entonces a menos 2 le resto 7, dos números con signos iguales se suman y se mantiene el signo de ambos. A menos 2 le resto 7, o sea, a 2 sumémosle 7, eso me da 9. Pero como las dos son negativas, entonces el valor se mantiene en el signo. Me quedaría entonces menos 9 veces el valor de A. Significa entonces que es lo que voy a escribir precisamente abajo de donde encuentro la columna de esos términos semejantes. Ahí miren. Voy a escribir entonces menos 9 veces el valor de A. Fue el significado y fue el resultado de haber ejecutado la simplificación de términos semejantes a él. Para el caso de las B, ¿qué sucede? Miren, para el caso de las B yo tengo más 3 de menos 6. Ahí está, miren. Esto en términos del coeficiente que es B.
Ahora bien, dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. A 6, quitémosle 3, eso me va a dar 3, ¿sí? Pero como aquí 6 es el mayor, significa entonces que 3 es negativo. Para lo cual entonces me quedaría menos 3 veces el valor de b. Ahí está bien. Significa entonces que la reducción de términos semejantes para las b es menos 3 veces el valor de b. Siguiente inciso, ¿sí? El valor con los que tienen c. O sea, aquí a 4 yo le voy a sumar el valor de 8, ¿sí? Significa entonces que esto está siendo agrupado en términos de c. Bien, ¿qué pasa si simplifico entonces? Miren, una suma común y corriente. A 4 le sumo 8, eso me da como resultado 12. 12 veces el valor de c, ¿sí? Significa entonces que la columna de los términos que contienen la c sería 12 veces el valor de c. Es decir, tengo dos polinomios, ahora tengo como resultado solamente uno. Y este sería el polinomio como respuesta, ¿miren? Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. Sería la resta de esos dos polinomios. Ejemplo número 2. Dice, de 4a a la cuarta menos 10a al cubo más 2a al cuadrado menos 3a y menos 4 restamos 5a a la quinta menos 3a al cubo más 6a y menos 3. Muy bien, aquí básicamente ahora usted observa que las variables tienen exponentes. Miren, la variable a tiene exponente 4 en la primera, la otra sería a al cubo, la otra al cuadrado, aquí tiene exponente 1 que no se escribe, solo se sobreentiende, y básicamente ahí está ordenado. Cada vez que encuentren variables que tienen exponentes, entonces lo que ustedes van a hacer es ordenarlas del mayor al menor. Significa entonces que ahí ya está ordenado, porque aparece como a la cuarta, a al cubo, a al cuadrado y a. Y aquí 4, que en realidad podría interpretarse como un a la 0, ¿sí? Pero no se escribe, solo se sobreentiende. Muy bien, quiere decir que el primer polinomio está ordenado. Veamos entonces el segundo polinomio. 5a menos 3 veces a más 6 veces a y menos 3. También está ordenado, ¿sí? Y si ustedes se pueden dar cuenta, aquí aparece a la quinta, a al cubo y a, ¿sí? Significa entonces que están ordenados. Para este caso entonces, identifiquemos quién es el minuendo y quién es el sustraendo. El primer polinomio entonces sería el minuendo, ¿sí? Ahí lo voy a anotar, miren, minuendo. El segundo polinomio sería el sustraendo. También observo que está ordenado, ¿sí? Sustraendo. Bueno, a continuación entonces, del minuendo, como veo que está ordenado, lo escribo tal y como aparece, ¿sí? Significa entonces que voy a anotar por acá, miren, vamos a anotar 4 al cuadrado, ¿sí? A la cuarta, perdón, seguido de menos 10 veces a al cubo, ¿sí? Más 2 veces a al cuadrado, que también está ordenado, ¿sí? 2 veces a al cuadrado, ¿sí? Menos 3 veces el valor de a, menos 4, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, no he hecho nada con este polinomio porque está ordenado, ¿sí? Entonces aquí vamos a ampliar un poquito el tamaño, ahí también está ordenado el polinomio. A continuación voy a escribir el sustraendo, ¿sí? Y también la voy a ordenar. Pero aquí hay algo importante, miren. Básicamente el sustraendo comienza con 5 a la quinta. Pero si usted se da cuenta del minuendo no tiene ningún término que tiene a la quinta. Significa entonces que debe correrse un espacio y escribir precisamente esa magnitud. Debajo del sustraendo yo voy a colocar el minuendo, ¿sí? Entonces copio uno de estos elementos, la anoto aquí abajo, pero aquí está la parte importante, ¿sí? Como básicamente no tienen relación uno del otro, significa entonces que de el sustraendo yo me voy a correr un espacio. No puedo escribirlo aquí debajo, ¿verdad? No podría hacer esto, ¿sí? Ojo, aquí sería un error hacer esto, miren. 5a a la quinta. Error, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, no le quedarían en columna los términos semejantes. Un a la cuarta de un a la quinta simplemente no se parece. Entonces, esto sería un error. Para lo cual, entonces, lo que voy a hacer es correrme un espacio. Ahí está, ¿ven? Me corro un espacio. Ahí está, ¿ven? Me corrí un espacio.
Debajo de a la cuarta no escribí a la quinta, me corrí un espacio más a la derecha, ¿sí? Porque desde luego que antes de un a la cuarta tiene que estar un a la quinta, por eso es que me corrí hasta ahí. Ahora veo lo siguiente, menos 3 al cubo, esa sí tiene común, y esa la voy a escribir precisamente debajo de los que tienen términos, cantidades semejantes a un a al cubo, ¿ahí se ven? Ahí tengo a al cubo, ¿sí? Y por último, vamos a escribir debajo de donde se encuentra a, porque aquí tengo 6a, miren. Aquí tengo 6a. Este 6a lo voy a escribir debajo de menos 3a. ¿Por qué? Para que me queden en columna sus términos semejantes. Entonces aquí me queda 6 veces el valor de a. Miren, me está quedando en columna los términos semejantes. Y por último, este menos 3 precisamente lo anoto debajo de esas magnitudes que no tienen variable. Ahí está, miren. Y me acaba de quedar en columna los términos que son semejantes. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es restar, ¿sí? Vamos a venir y vamos a ejecutar la resta, ¿sí? Pero cuando vamos a restar, eso significa que a todo el sustraendo yo debo quitarle o debo cambiarle de signo. Toda la voy a multiplicar por un signo negativo. Para lo cual entonces voy a copiar todo este ejercicio, ¿sí? La voy a colocar aquí debajo, ya con el signo cambiado, ¿sí? Ahí está, miren. Les voy a cambiar entonces de signo, ¿sí? Muy bien. Para el caso de 5 a la quinta, ustedes observan que su signo principal ahí es positivo. Al multiplicarlo por el signo negativo, entonces me quedaría menos 5, ¿sí? Entonces solamente voy a borrar esta parte, este signo de acá. Vamos a correrlo un poquito, vamos a eliminar este símbolo, ahí está. Ahora vamos a correrlo nuevamente, ahí está. Para que me queden en columna los términos semejantes. Ahí lo tenemos, miren. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? El 5 tiene signo positivo, miren, aquí. Signo positivo de 5, menos por más, menos. Entonces aquí nos va a quedar precisamente eso, menos 5a, a la quinta. Ahora observe el signo de 5 al cubo. Es negativo, entonces menos por menos le va a dar a más. Lo cual entonces el signo de 5a se convierte en positivo. Ahí está, ¿ven? El signo no se escribe, solo se sobreentiende, pero para cuestiones de que ustedes lo vean, ahí lo he escrito, ¿sí? Bueno, para el caso de 6 veces A, miren, aquí el signo de 6 veces A es positivo. Entonces, cuando lo multiplico menos por más, me queda menos. Lo cual entonces el signo de 6 veces A se convierte en negativo. Y en último caso, el signo de 3, miren, es negativo. Entonces, menos por menos me va a dar a lo que es más. Significa entonces que el signo de 3 se convierte en positivo. Y básicamente ahí yo he cambiado de signo todo lo que es el sustraendo. Ahora solamente simplifico los términos que son semejantes. En este caso 5a a la quinta, pues no tiene semejante, no hay con quién trabajarlo, solo lo bajo, ¿sí? Y me quedaría menos 5 veces a la quinta. Si me doy cuenta, este 4a a la cuarta tampoco hay con quién trabajarlo, ¿verdad? Solo lo bajo también, ¿sí? Y respeto el signo que tiene, más 4a a la cuarta. Aquí sí puedo hacer algo, ¿sí? Aquí específicamente, si ustedes se dan cuenta, aquí a menos 10 veces a al cubo, ¿sí? O sea, aquí a menos 10 le voy a sumar 5. Miren, ahí está. Apliquemos entonces dicha operación, ¿sí? A menos 10 le sumo 5. Dos operaciones o dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Significa entonces que a 10 le quito 5 y eso me da 5. Pero como 10 es negativo y es el mayor, entonces es menos 5. Menos 5 veces a al cubo. Significa entonces que ahí debo escribir menos 5 veces y bajo el término que es común, que precisamente es a al cubo, perdón, sí, ahí está, ¿ven? Coloco aquí entonces a al cubo, de esta forma, 5 veces a al cubo. Para el caso de 2 veces a al cuadrado, esta no tiene una operación común, solo la bajo entonces, 2a al cuadrado. Aquí miren, aquí se puede hacer algo con las a, ¿sí? O sea que a menos 3 yo le resto 6, ¿sí? Significa entonces que dos números con signos iguales se suman y se mantiene el signo de ambos, ¿sí? En este caso a menos 3 le resto 6 y eso me da pues menos 9. O sea, voy a sumar
pero como las dos son negativas, entonces me queda negativo. Significa entonces que aquí tengo menos 9 veces el valor de A. ¿Y qué pasa acá? ¿Sí? Nuevamente repito la operación, solo que para los factores que no están agrupados, ¿verdad? O sea que a menos 4 yo le sumo 3. Es la última operación que tengo en la fila, que ustedes observan aquí, miren. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. 3 a 4 le resto 3 es 1, ¿sí? El signo del mayor, pues es el de 4 y es negativo, significa entonces que 1 es negativo. Entonces aquí voy a colocar menos 1, ¿sí? Obviamente este menos 1 sí la tengo que escribir porque es así, no la puedo sobreentender. Significa entonces que este es el polinomio resultante. De tener una suma de polinomios, esta sería entonces la operación precisa de esa suma o resta de polinomios. Ejemplo número 3. Vamos ahora a trabajar con algunas operaciones que involucran dobles variables y algunas fracciones, ¿sí? Entonces vamos a decir restar de, o de, vamos a colocar de. A continuación voy a anotar aquí nuestro ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar entonces lo siguiente, miren, un tercio de x al cuadrado por y, ¿sí? De x al cuadrado por y, más un quinto de x al cubo por y, ¿sí? De x al cubo por y, restar, vamos a anotar lo siguiente, vamos a restar 2 séptimos de x a la cuarta por y, ahí está, miren, de x a la cuarta por y, menos, aquí vamos a colocar el signo menos, miren, menos, y coloquemos precisamente esa magnitud, lo que sería entonces un sexto de x al cubo por y, ¿sí? De x al cubo por y, ahí está, miren. Este es nuestro siguiente ejemplo. Aquí la dificultad es que ustedes observan que hay un signo, bueno, hay fracciones, ¿sí? Con lo cual entonces vamos a recordar cómo se trabajan fracciones. Bueno, ya sin hacer tanto preámbulo, miren, del minuendo yo voy a observar que debe quedar de forma ordenada. Este es el minuendo, miren. Ahora observan dobles variables, x al cuadrado por y x al cubo por y. Aquí el primero es el que manda, ¿sí? De las dos variables, el principal es el primero, x al cuadrado. Entonces, no importa que yo tuviera tantas letras aquí, miren, siempre y cuando x al cuadrado sea el primero, entonces el resto no cuenta, ¿sí? Con lo cual, entonces, un quinto de x al cubo me quedaría primero, porque es el mayor, seguido de un tercio de x al cuadrado. Pero como es positiva, entonces coloco aquí la suma, miren, ahí está. He ordenado al cubo y al cuadrado. El resto de las variables no importa. En el caso de 2 séptimos de x a la cuarta por y, eso básicamente lo voy a escribir corriéndome un espacio, ¿se recuerdan? Porque aquí tengo al cubo y este es a la cuarta, no son comunes. Lo que sí son comunes es esta, menos un sexto de x al cubo. Y eso precisamente lo voy a colocar debajo de su semejante. Ahí está, ¿ven? De manera que me quedan en columna los términos que son semejantes. Muy bien. En el caso siguiente, voy a cambiar de una vez el signo, ¿sí? Porque ahí se recuerdan de que acá se le cambia el signo. Entonces yo tendría lo siguiente, miren, si yo le cambio de signo, tendría entonces la siguiente operación. Miren, cambiándole de signo aquí, ¿sí? Vamos a eliminar estos paréntesis que yo he colocado aquí de forma separada, porque voy a restar precisamente esas magnitudes. Miren acá, el signo de 2 séptimos más por menos me da menos. Ahí está, miren, menos. Y el signo de un sexto sería negativo. Menos por menos es a más. Entonces aquí el signo de un sexto se cambia a positivo. Ahí está, miren, positivo. Para lo cual entonces aplico lo que es la resta. ¿Sí? Técnicamente estoy ya cambiando de signo. Ahí está, miren. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es, si ustedes se dan cuenta, menos 2 séptimos de x a la cuarta por y, esa solo la voy a bajar, ¿sí? Ahí está, miren, solo la bajo, con su signo. Aquí es donde voy a hacer la operación, miren, aquí me están pidiendo que a un quinto
yo le vaya a sumar un sexto. Bien, aquí necesito recordarme de las operaciones con fracciones, para lo cual entonces vamos a obtener lo siguiente. ¿Ven? Bien, voy a obtener lo siguiente. Voy a hallar el MCM de los denominadores. Significa entonces que si yo hallo el MCM de los denominadores, podría ser esto, 5 y 6. ¿Ven? Podría ser esto. La tercera o 6 tiene mitad, que es 3. 5 no lo tiene, solo lo bajo, ¿sí? Tercera de 3 es 1, ¿sí? Y 5 no tiene tercera, solo la bajo, pero 5 tiene quinta, que es 1. Entonces, 3 por 5 es 15 y 15 por 2 es 30. Significa entonces que el MCM ahí es 30. A continuación, divido el MCM entre cada denominador, ¿sí? Primero divido, ¿sí? Y luego voy a multiplicar por cada numerador. Entonces, la tarea de esta semana también consiste en que ustedes se recuerden cómo trabajar con fracciones. Entonces, 30 entre 5, pues nos da 6, ¿verdad? Y 6 por 1, pues nos da a 6. Ahí está, miren. A esto le voy a sumar, repito el mismo procedimiento, pero para el otro denominador, que es 5, o que es 6, perdón. 30 entre 6 nos da a lo que es 5. Y ese 5 lo multiplico por el numerador y me quedaría entonces 5. Ahí está, miren. Ahora lo que debo hacer ahí es aplicar la suma, ¿sí? Entonces, para el caso del numerador, 6 más 5 me daría 11, ¿sí? Y en el caso del denominador, me quedaría entonces lo que es 30. 11 partido 30 sería entonces el resultado de ahí. Más, y escribo el término que es común, ¿sí? O sea que me quedaría en el numerador, me quedaría entonces 11 partido 30 de x al cubo por y, y este 1/3 de x al cuadrado y por y, solo la abajo. Ahí está, miren. Significa entonces que este es el polinomio resultante manejando lo que son fracciones, ¿sí? Este sería entonces el polinomio resultante. Básicamente este es el material del día 13 de febrero, ¿sí? Hasta aquí entonces finalizamos con el material precisamente de esta semana, ¿sí? Hemos trabajado polinomios, suma, ¿sí? Y hemos trabajado la resta. El día de hoy trabajamos lo que es la resta. Entonces, tarea para esta semana, usted va a resolver el ejercicio 25, ¿sí? Ejercicio 25. Eso se ubica en la página 55. Ejercicio 25, página 55. Usted va a resolver desde la 1 hasta bueno, resuelve todas, de la 1 a la 20, ¿sí? Va a resolver entonces todas, ¿sí? Nuevamente lo vuelvo a reiterar, ¿sí? Ejercicio 25, de la 1 hasta la 20, ¿sí? Eso se ubica en la página 55 y 56 del material que precisamente estamos concluyendo el día de hoy. Bueno, únicamente entonces les recuerdo